En un instante el mundo se detuvo, los ojos de Ji-yeon, fríos como el acero, se encontraron con los míos bajo las luces parpadeantes de Seúl. Ella era la CEO intocable, la mujer que todos admiraban, pero en esa azotea, en la penumbra, su máscara cayó, y vi el deseo que ardía en su alma. Yo, Soo-jin, una simple asistente, supe entonces que mi vida nunca volvería a ser la misma. Seúl era un torbellino de luces y ambición, una ciudad que nunca dormía, pero que guardaba secretos en cada rincón. Yo, Park Soo-jin, de 29 años, había llegado a esta metrópoli con sueños modestos, trabajar, sobrevivir, y tal vez encontrar un lugar donde encajar. Mi vida no era glamorosa. Crecí en un pequeño pueblo en las afueras de Busan, donde las miradas de desaprobación me perseguían por ser diferente. No encajaba en los moldes de la tradición coreana, no quería ser la esposa perfecta ni la hija obediente. Pero en Seúl, pensé que podría ser libre. Me equivoqué. Mi trabajo en Wayone Enterprises, una de las mayores empresas tecnológicas de Corea, era agotador pero estable. Como asistente administrativa pasaba mis días organizando agendas, redactando correos y sirviendo café a ejecutivos que apenas notaban mi existencia. Hasta que conocí a Kim Ji-yeon, la CEO. A sus 32 años, Ji-yeon era un ícono, elegante, implacable, con una presencia que silenciaba cualquier sala. Su cabello corto, perfectamente peinado, y sus trajes a medida eran su armadura, su voz, un arma. En público era la imagen de la disciplina, una mujer que había construido un imperio en un mundo dominado por hombres. Pero yo veía algo más. En las reuniones, sus ojos se detenían en mí un segundo más de lo necesario. En los pasillos, su mano rozaba la mía al pasar documentos, y ese contacto, aunque fugaz, encendía algo en mí. La primera vez que hablamos a solas fue un accidente. Una noche, trabajando hasta tarde, me pidió que subiera a su oficina con unos informes. El piso 42 de Wayone Enterprises era un reino de cristal y acero con vistas al río Han. Ji-yeon estaba de pie junto a la ventana, con una copa de soju en la mano, algo inusual para ella. Soo-jin, dijo su voz más suave de lo habitual, tú no eres como las demás. No supe qué responder. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ella lo escuchara. Me pidió que me quedara, que le contara sobre mi vida. Hablamos durante horas sobre mi infancia en Busan, mis sueños frustrados de ser escritora, y ella, por primera vez, bajó la guardia. Me contó sobre la presión de ser perfecta, de ser la hija que su familia esperaba, la líder que el mundo admiraba. Pero no mencionó su corazón. No aún. Esa noche marcó el inicio de algo peligroso. Durante semanas nuestras interacciones fueron un baile de miradas y palabras no dichas. En la oficina, Ji-yeon era la jefa impecable, en privado, en los momentos robados en su oficina o en mensajes a medianoche, era una mujer que anhelaba algo que no podía nombrar. Yo tampoco podía. En Corea, donde la tradición pesa como una losa, el amor entre nosotras era un delito tácito, un secreto que podía destruirnos. Pero cada vez que sus dedos rozaban los míos, cada vez que su risa llenaba el silencio, sentía que valía la pena arriesgarlo todo. Una noche Ji-yeon me pidió que la acompañara a un evento benéfico en Gangnam. Necesito a alguien de confianza, dijo, pero su mirada decía más. El evento estaba lleno de élites, empresarios, políticos, celebridades. Yo con un vestido prestado me sentía fuera de lugar, pero Ji-yeon me presentó como su asistente indispensable. Bajo las luces de los candelabros, vi cómo ella navegaba ese mundo con facilidad, pero también noté cómo sus ojos buscaban los míos en la multitud. Cuando la noche terminó, me llevó a una azotea privada, lejos de las cámaras y las miradas. Soo-jin susurró acercándose, no puedo seguir fingiendo. Su mano tembló al tomar la mía, y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Seúl, supe que estaba perdida. El beso que compartimos fue eléctrico, desesperado, como si ambas hubiéramos estado conteniendo la respiración toda nuestra vida. Pero el miedo llegó rápido.
¿Qué estamos haciendo?, murmuré, retrocediendo. Ji-yeon me miró con los ojos llenos de un dolor que reflejaba el mío. No lo sé, admitió, pero no quiero parar. Esa noche en la oscuridad, nos prometimos mantenerlo en secreto. Nadie podía saberlo. No en este mundo, no en esta Corea. Los días siguientes fueron una mezcla de éxtasis y paranoia. En la oficina, éramos jefa y asistente, en privado, éramos amantes. Cada encuentro era un riesgo, cada mensaje un peligro. Pero el amor, cuando es verdadero, no entiende de barreras. Y el nuestro, aunque prohibido, era real. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular. Una colega, Min-hee, empezó a mirarme con sospecha. Un periodista de un tabloide local apareció en la empresa, haciendo preguntas sobre la vida personal de Ji-yeon. El mundo que ella había construido con tanto cuidado comenzaba a tambalearse, y yo temía ser la causa. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Ji-yeon me tomó de la mano y me llevó a un rincón. Si esto sale a la luz, dijo, su voz quebrándose, perderé todo. Mi familia, mi empresa, mi vida. Sus palabras me atravesaron. Quise prometerle que todo estaría bien, pero no pude. En Corea el amor como el nuestro era un escándalo, un pecado. Y sin embargo no podía imaginar un mundo sin ella. Esa noche, mientras caminábamos por las calles de Itaewon, bajo la lluvia, Ji-yeon me abrazó. No me importa lo que pase, dijo con una determinación que nunca le había visto. Si el mundo nos rechaza, encontraremos nuestro propio lugar. Sus palabras eran un faro en la tormenta, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Podríamos realmente desafiar a un país entero? ¿Podríamos sobrevivir al peso de nuestros secretos? La lluvia caía sin cesar sobre las calles de Itaewon, empapando nuestros abrigos, pero Ji-yeon no soltó mi mano. Sus palabras aún resonaban en mi cabeza, encontraremos nuestro propio lugar. Pero en una sociedad como la nuestra, donde las apariencias lo eran todo, esas palabras parecían más un sueño que una promesa. Los días siguientes fueron un torbellino. En la oficina tratábamos de mantener la fachada, yo organizaba su agenda, ella firmaba contratos y dirigía reuniones con su habitual frialdad. Pero cada roce accidental, cada mirada furtiva, era una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. Min-hee, la colega que sospechaba de nosotras, comenzó a hacer comentarios velados. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde con la jefa, So-jin?, preguntó un día con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí un nudo en el estómago, pero me limité a sonreír y cambiar de tema. Ji-yeon, por su parte, estaba bajo una presión cada vez mayor. Su familia, una dinastía empresarial de Busan, exigía que mantuviera una imagen impecable. Su padre, un hombre severo que había fundado Whayeon Enterprises, la llamó una noche para recordarle sus responsabilidades. Escuché la conversación desde el otro lado de la puerta de su oficina, con el corazón en un puño. No toleraré escándalos, Ji-yeon, dijo él. Tu hermano ya nos decepcionó, tú eres nuestra última esperanza. Cuando colgó, Ji-yeon estaba pálida, pero al verme su rostro se suavizó. So-jin, no puedo decepcionarlos, murmuró, pero sus manos buscaron las mías, contradiciendo sus palabras. Nuestra relación se volvió un juego de sombras. Nos encontrábamos en lugares discretos, cafeterías escondidas en callejones de Hongdae, hoteles pequeños donde nadie preguntaba nombres. Cada encuentro era una mezcla de euforia y culpa. Ji-yeon me hablaba de su infancia, de cómo siempre tuvo que ser la hija perfecta, la estudiante modelo, la líder intachable. Yo le conté sobre mis años en Busan, sobre las noches en las que escribía historias en secreto, soñando con un mundo donde pudiera amar libremente. Eres la primera persona que me hace sentir libre, me dijo una noche, mientras descansábamos en una habitación con vistas al río Han. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un peso. ¿Cómo podía ser su libertad si también era su secreto?
Una noche mientras caminábamos por un parque en Yeouido, Ji-yeon recibió una llamada. Su rostro se endureció al contestar. Era su madre exigiendo que asistiera a una cita arreglada con el hijo de un socio comercial. Es lo mejor para la familia, le dijo. Cuando colgó, Ji-yeon estaba temblando, no de frío sino de rabia. No quiero esa vida, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Quiero estar contigo. La abracé bajo los cerezos, pero el miedo crecía en mi interior. ¿Qué significaba estar conmigo en un mundo que nos condenaba? Los rumores en la oficina se intensificaron. Min-hee, que resultó tener contactos en los medios, comenzó a hacer preguntas más directas. Una mañana encontré una nota anónima en mi escritorio. Sé lo que haces con la jefa. Ten cuidado. Mi corazón se aceleró. Le mostré la nota a Ji-yeon, que la arrugó con furia. No dejaré que nos destruyan, dijo, pero su voz temblaba. Esa noche me llevó a su apartamento, un lugar donde nunca había estado. Era un espacio minimalista, frío como ella en público. Pero allí, entre sus paredes, me besó con una intensidad que me dejó sin aliento. No me importa lo que digan, susurró. Te amo, So-jin. Esas palabras, te amo, fueron un punto de no retorno. Pero también trajeron consecuencias. Al día siguiente, un artículo en un tabloide insinuó un escándalo en la vida de Ji-yeon. No mencionaba mi nombre, pero las especulaciones eran claras. La presión sobre ella creció, los inversionistas comenzaron a dudar, su familia la llamó a Busan para una reunión urgente. Ji-yeon me pidió que la acompañara, no como su asistente sino como su apoyo. Acepté aunque el miedo me consumía. Viajamos a Busan en un silencio tenso, sabiendo que enfrentábamos algo más grande que nosotras. En la mansión familiar de los Kim, me presentaron como una empleada leal. El padre de Ji-yeon, un hombre de mirada gélida, apenas me miró. Durante la cena hablaron de la empresa, de la reputación, de la obligación de Ji-yeon de casarse con alguien apropiado. Cada palabra era un golpe. Ji-yeon permaneció en silencio, pero su mano buscó la mía bajo la mesa. Fue un gesto pequeño pero valiente. Esa noche en la habitación de invitados, me confesó que estaba cansada de fingir. Quiero ser yo misma, dijo. Pero no sé si tengo la fuerza. Al volver a Seúl, la situación empeoró. El tabloide publicó una foto borrosa de nosotras en Itaewon, tomada esa noche bajo la lluvia. No era clara, pero era suficiente para alimentar los rumores. En la oficina, las miradas eran más pesadas, los susurros más audibles. Min-hee me confrontó directamente. ¿Crees que puedes destruirla y salir ilesa? No respondí, pero supe que el tiempo se nos agotaba. El aire en la oficina se volvió irrespirable. Los rumores, como un veneno lento, se filtraban en cada conversación, en cada mirada. Ji-yeon, siempre impecable, comenzó a mostrar grietas, ojeras bajo sus ojos, una tensión en su mandíbula que no podía ocultar. Yo por mi parte vivía con el corazón en la garganta, temiendo cada nuevo día. La foto en el tabloide había sido un disparo de advertencia, y ambos sabíamos que el próximo sería letal. Una mañana, Ji-yeon me llamó a su oficina. Cerró la puerta, algo que rara vez hacía, y me miró con una intensidad que me hizo temblar. So-jin, no podemos seguir así, dijo. Si esto continúa, mi familia intervendrá. Me quitarán la empresa. Sus palabras eran un cuchillo, pero lo que dolió más fue lo que no dijo, que tal vez, para salvarse, tendría que dejarme ir. Me acerqué a ella, tomé su rostro entre mis manos y le dije, no te rindas. No todavía. Pero incluso yo dudaba de mis propias palabras. Esa noche Ji-yeon me llevó a un pequeño restaurante en Samcheon-don, un lugar escondido donde las luces eran tenues y las mesas estaban separadas por biombos. Allí, entre platos de bibimbap y soju, me confesó su plan. Voy a hablar con los inversionistas, dijo. Les diré la verdad.
No puedo vivir una mentira. Mi corazón dio un vuelco. Era valiente pero también temerario. En Corea, la verdad podía ser un lujo demasiado caro. Intenté disuadirla, pero su mirada era decidida. Si no lo hago ahora, nunca lo haré, insistió. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Ji-yeon preparó un discurso para la junta de accionistas, algo que nunca había hecho antes. Quería ser honesta, no solo sobre nosotras, sino sobre quién era realmente. Yo la ayudé a escribirlo, aunque cada palabra me aterraba. Sabía que si ella hablaba, mi vida también cambiaría para siempre. Mientras tanto, Min-hee seguía siendo una sombra constante. Descubrí que había estado enviando correos anónimos a los medios, alimentando el escándalo. Intenté confrontarla, pero solo sonrió y dijo, «Esto es más grande que tú, So-jin. Ella nunca será tuya». La noche antes de la junta, Ji-yeon y yo nos refugiamos en su apartamento. Por primera vez, no había prisas, no había miedo. Nos abrazamos en su sofá, escuchando el sonido de la ciudad a lo lejos. «Si todo se derrumba mañana», dijo, «quiero que sepas que no me arrepiento de nada». La besé y en ese momento el mundo exterior dejó de existir. Pero la realidad siempre encuentra la manera de irrumpir. El día de la junta fue un caos. Los medios estaban fuera del edificio, las cámaras destellaban como relámpagos. Ji-yeon, con su traje negro impecable, entró en la sala de juntas como si fuera a la guerra. Yo me quedé en mi escritorio, incapaz de respirar, esperando noticias. Horas después, me llamó. Su voz era temblorosa pero firme. «Lo hice, So-jin. Les dije quién soy». No dio detalles, pero supe que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Esa noche los titulares estallaron. CEO de Hwayoung Enterprises confiesa su orientación sexual, decían. Algunos la llamaban valiente, otros irresponsable. Las acciones de la empresa cayeron, los inversionistas exigieron su renuncia. Su familia cortó todo contacto con ella. Ji-yeon me pidió que fuera a su apartamento y cuando llegué la encontré hecha pedazos. «Lo perdí todo», sollozó. La abracé pero no tenía respuestas. Solo podía estar ahí, en la oscuridad, mientras el mundo que conocíamos se desmoronaba. Sin embargo, algo cambió en Ji-yeon esa noche. Entre las lágrimas había una chispa de liberación. «Por primera vez soy yo», dijo. «Y te tengo a ti». Sus palabras eran un ancla, pero también una pregunta: ¿sería suficiente? El mundo nos miraba con desprecio, pero en ese momento, éramos solo nosotras. Los días posteriores a la confesión de Ji-yeon fueron un torbellino de caos y silencio. La prensa no se cansaba de ella, cada titular era más cruel que el anterior, diseccionando su vida, su carrera, su escándalo. En la oficina, los empleados susurraban, algunos con admiración, otros con desprecio. Yo intentaba mantenerme fuerte por ella, pero el peso de las miradas me aplastaba. Ji-yeon, sin embargo, parecía transformada. Había perdido mucho, pero también había ganado algo, la libertad de ser ella misma. La junta directiva convocó una reunión de emergencia para discutir su futuro en la empresa. Ji-yeon me pidió que no asistiera, que me mantuviera al margen para protegerme. Pero no podía dejarla sola. Me colé en la sala como parte del personal administrativo, oculta entre las sombras. Los accionistas eran implacables. «Has dañado la imagen de Hwayoung», dijo uno. «Tu vida personal es una distracción», acusó otro. Ji-yeon escuchó en silencio con la cabeza en alto. Cuando le dieron la palabra, su voz fue clara: «No me disculparé por ser quien soy. Pero si mi presencia daña a la empresa, estoy dispuesta a renunciar». Mi corazón se detuvo. Renunciar. Era todo lo que había construido. Esa noche en su apartamento discutimos por primera vez.
No puedes rendirte, le dije con lágrimas en los ojos. Esta empresa es tu vida. Ella me miró agotada. Tú eres mi vida ahora, Soo-jin. Sus palabras me silenciaron, pero también me asustaron. ¿Cómo podíamos construir un futuro cuando todo se desmoronaba? Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Hee-jeon fue suspendida temporalmente mientras la junta decidía su destino. La prensa seguía acosándola, y un grupo de manifestantes conservadores apareció frente al edificio de Hwayoung, exigiendo su destitución. Pero también hubo apoyo inesperado. Una organización LGBT de Seúl contactó a Hee-jeon ofreciéndole respaldo. En las redes sociales, jóvenes coreanos comenzaron a compartir historias de apoyo, usando hashtags como amor es amor. Por primera vez vi una chispa de esperanza en sus ojos. Decidimos tomar un descanso y escapamos a Jeju, una isla donde esperábamos encontrar paz. Allí, entre acantilados y mares turquesa, Hee-jeon parecía más ligera. Caminábamos por la playa al atardecer, tomadas de la mano, sin miedo a las miradas. Si pierdo la empresa, dijo una noche mirando el horizonte, quiero empezar de nuevo. Contigo. Su sueño era ambicioso, crear una fundación para apoyar a jóvenes LGBT en Corea, un lugar donde pudieran ser ellos mismos. Me conmovió su fuerza, pero también temía por ella. El mundo no era tan indulgente como su corazón. En Jeju, también enfrentamos nuestra primera gran pelea. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en nuestra cabaña, le confesé mi miedo: no sé si soy suficiente para llenar el vacío que dejarás si pierdes todo. Hee-jeon se quedó en silencio, herida. No se trata de llenar vacíos, respondió. Se trata de construir algo nuevo juntas. Pero su voz temblaba, y supe que ella también tenía dudas. Al volver a Seúl, la realidad nos golpeó de nuevo. La junta había votado, Hee-jeon sería destituida como CEO, pero le ofrecieron un puesto simbólico en la empresa, una humillación disfrazada de compasión. Ella lo rechazó. No seré su marioneta, me dijo. En cambio comenzó a trabajar en su fundación, contactando a activistas y recaudando fondos en secreto. Yo la apoyé, pero el miedo no me abandonaba. ¿Cómo sobreviviríamos en un país que nos rechazaba? La destitución de Hee-jeon fue un terremoto. Los medios celebraron y condenaron su caída con igual fervor. Ella, sin embargo, se negó a hundirse. En un pequeño apartamento en Mapoheu, lejos del lujo de su antigua vida, Hee-jeon comenzó a construir su fundación. Llamada Luz en la Sombra, su misión era clara: dar refugio y apoyo a jóvenes LGBT marginados en Corea. Yo me uní a ella, dejando mi trabajo en Hwayoung. Era aterrador, pero también liberador. Por primera vez sentía que mi vida tenía un propósito mayor. El trabajo no era fácil. Encontrar donantes en un país conservador era como caminar sobre brasas. Hee-jeon usó sus contactos, pero muchos le dieron la espalda. No queremos asociarnos con una causa tan controvertida, decían. Sin embargo, algunos aliados inesperados surgieron: una diseñadora de moda de Hongdae, un profesor universitario, incluso una idol de K-pop que apoyó la fundación en secreto. Cada pequeño triunfo era una victoria, pero también un recordatorio de lo lejos que estábamos de la aceptación. Nuestra relación también enfrentó pruebas. Vivir juntas en el pequeño apartamento nos obligó a confrontar nuestras diferencias. Hee-jeon era intensa, impulsiva, yo, más cautelosa, siempre temiendo el próximo golpe. Una noche discutimos sobre el futuro. Quiero que nos mudemos al extranjero, dijo ella. A un lugar donde podamos ser libres. La idea me tentaba, pero también me dolía. Corea era mi hogar, con todas sus fallas. ¿Podía dejarlo todo atrás? Mientras tanto, Min Hee reapareció. Ahora trabajaba para un competidor de Hwayoung y parecía decidida a destruirnos.
publicó un artículo anónimo acusando a Ji-yeon de malversación durante su tiempo como CEO. Era una mentira, pero el daño estaba hecho. Los donantes dudaban y la fundación tambaleaba antes de siquiera despegar. Ji-yeon estaba furiosa, pero también agotada. Tal vez no estoy hecha para esto, confesó una noche con la cabeza en mis brazos. Decidí actuar. Contacté a un amigo periodista que investigó las acusaciones y descubrió que Min-hee estaba detrás del artículo. Con pruebas en mano, publicamos una refutación. No deshizo todo el daño, pero fue suficiente para recuperar algo de confianza. Ji-yeon me miró con gratitud, pero también con una nueva determinación. No dejaré que nos detengan, dijo. La fundación comenzó a tomar forma. Abrimos un pequeño centro en Seúl, un lugar donde los jóvenes podían reunirse, compartir sus historias y encontrar apoyo. La primera vez que vi a una chica de 17 años entrar, con los ojos llenos de miedo y esperanza, supe que valía la pena. Ji-yeon dio un discurso en la inauguración, su voz temblando pero fuerte. Este es nuestro lugar, dijo. Aquí nadie tiene que esconderse. La abracé después sintiendo que a pesar de todo, estábamos construyendo algo hermoso. Pero el peligro no había terminado. Una noche alguien arrojó pintura roja en la puerta del centro con una nota que decía, desapareced. Ji-yeon no se inmutó. Que vengan, dijo. Pero yo no podía evitar el miedo. ¿Hasta dónde llegarían para silenciarnos? El ataque al centro fue un golpe duro, pero Ji-yeon se negó a rendirse. Al día siguiente organizó una limpieza con los voluntarios, pintando la puerta de arcoíris como un acto de desafío. La comunidad respondió, más jóvenes se unieron, más aliados aparecieron. Pero el odio también creció. Recibíamos amenazas anónimas, correos llenos de veneno. Una noche alguien rompió una ventana del centro. Ji-yeon contrató seguridad, pero el miedo se instaló en nosotras. A pesar de todo, nuestra relación se fortaleció. En las noches, cuando el mundo parecía demasiado pesado, nos refugiábamos en nuestro pequeño apartamento. Hablábamos de sueños imposibles, una boda en una playa lejana, una vida sin miedo. Pero la realidad siempre nos alcanzaba. Una mañana, recibí una llamada de mi madre. So-jin, ¿es verdad lo que dicen de ti?, preguntó con la voz quebrada. No pude responder. Colgué sintiendo que mi pasado me alcanzaba. Ji-yeon también enfrentaba su propio dolor. Su hermano menor, que había sido desheredado por su padre años atrás, la contactó. Estaba orgulloso de ella, pero también le advirtió, papá no se detendrá hasta destruirte. Y tenía razón. El padre de Ji-yeon comenzó a financiar una campaña contra la fundación, usando su influencia para presionar a los donantes. Perdimos fondos importantes y el centro corría el riesgo de cerrar. En medio del caos, Ji-yeon recibió una oferta inesperada. Una organización internacional en Berlín quería colaborar con la fundación. Nos invitaron a una conferencia en Alemania, una oportunidad para conseguir apoyo global. Pero significaba dejar Corea, Fátima, al menos temporalmente. Ji-yeon estaba emocionada, yo aterrada. Si nos vamos, ¿qué pasará con el centro?, pregunté. Ella me tomó de la mano. Lo haremos funcionar. Pero necesito esto, So-jin. Necesito ver que hay un mundo que nos aceptará. El viaje a Berlín fue un torbellino. La ciudad era vibrante, abierta, y por primera vez caminamos de la mano sin miedo. En la conferencia, Ji-yeon dio un discurso apasionado que hizo llorar a muchos. Conseguimos aliados, fondos, promesas de apoyo. Pero también enfrentamos la realidad, volver a Corea sería volver a la batalla. En una noche estrellada en Berlín, Ji-yeon me llevó a un puente sobre el río Spree. Cásate conmigo, dijo de repente. Me quedé helada. ¿Aquí? Ahora, balbuceé. Ella rió, algo raro en ella.
No ahora. Pero algún día. Prométeme que lo pensarás. Asentí con lágrimas en los ojos. De vuelta en Seúl, la situación empeoró. El padre de Ji-yeon intensificó su campaña, y los medios publicaron historias sensacionalistas. Pero también había esperanza. La comunidad LGBT de Corea comenzó a movilizarse, organizando marchas silenciosas de apoyo. El centro se llenó de vida, con talleres, eventos y risas. Ji-yeon y yo trabajábamos sin parar, pero cada sonrisa de un joven que encontraba refugio era una recompensa. El centro Luz en la sombra se convirtió en un faro. A pesar de las amenazas, los jóvenes seguían llegando trayendo sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Ji-yeon era su líder, su inspiración, pero también estaba agotada. Una noche, mientras limpiábamos el centro tras un taller, se derrumbó en mis brazos. No sé cuánto más puedo soportar, admitió. La abracé prometiéndole que no estaba sola. Decidimos contraatacar. Con la ayuda de aliados en los medios, publicamos un documental sobre la fundación, mostrando las historias de los jóvenes. El impacto fue enorme, las redes sociales estallaron en apoyo, y hasta políticos moderados expresaron su respaldo. Pero el padre de Ji-yeon no se rindió. Nos demandó por difamación, alegando que el documental lo calumniaba. La batalla legal era otro peso sobre nuestros hombros, pero Ji-yeon se mantuvo firme. No nos callarán, dijo. Una noche recibimos una noticia inesperada. El hermano de Ji-yeon, que había estado viviendo en el extranjero, regresó a Seúl para apoyarnos. En una reunión tensa con su padre, lo enfrentó. Ella es más valiente que tú, le dijo. Por primera vez vi al padre de Ji-yeon dudar. La demanda fue retirada poco después, un pequeño triunfo que celebramos con lágrimas. El centro creció abriendo sedes en Busan y Daegu. Ji-yeon y yo comenzamos a planear nuestro futuro. Una noche bajo las estrellas en el tejado de nuestro apartamento, le dije, sí, me casaré contigo. Pero aquí, en Corea. Este es nuestro hogar. Ji-yeon lloró y supe que a pesar de todo, habíamos encontrado nuestro lugar. El camino no fue fácil. La sociedad seguía dividida, pero el cambio estaba en marcha. El centro se convirtió en un símbolo de esperanza y nosotras en un testimonio de amor. Ji-yeon, la CEO que parecía disciplinada en público, había encontrado su verdad en la oscuridad de la noche, y yo, la chica de Busan que soñaba con libertad, la había encontrado a su lado. Juntas enfrentamos al mundo, no con miedo, sino con amor. Y eso al final fue suficiente.